Hoy les hablaremos sobre la poda en los cultivos de cacao. La distancia de siembra que hay que hacer depende todo sobre en qué lugar de Ecuador esté. Si está en 12 metros sobre el nivel del mar y está en 50 metros el nivel del mar en la provincia de Los Ríos, nosotros le vamos a explicar. Cuando se siembra en esta zona de la provincia del Guayas, que está a 12 metros como Progreso, Cerecita y otros lugares de Ecuador, allí se tiene que sembrar el cacao a 2,80 metros. Es decir, que tiene que ir mucho más cerca que en los 50 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque la hora luz en ese lugar de Ecuador es mucho más. Es decir, que los sistemas de riego que implementan allí, sea su foliar o sea por goteo, esto, debido a las temperaturas altas, estos se secan. Los suelos se secan mucho más rápido y por ende necesitamos que haya sombra. Dentro de estos cultivos también es interesante poner sombras, pues los primeros años del inicio de su cultivo. Esto nos va a ayudar a mantener mucho más humedad. Y cuando se siembra a los 50 metros sobre el nivel del mar, que es la provincia de Los Ríos, allí nosotros debemos de sembrar a 3 metros entre plantas. Es decir, que sembramos a 4 vientos al cultivo de cacao. Pero qué interesante es saber que como en los actuales momentos estamos en los 50 metros sobre el nivel del mar, tenemos una plantación de cacao de 1 año, 3 meses. 1 año, 3 meses significa que este cultivo no se lo puede podar en los actuales momentos. No debemos de podarlo. ¿Por qué? Porque esta planta todavía no necesita el sistema de poda. Pero nosotros vamos a presentarle en el siguiente avance cómo podar el cultivo de cacao. Como ustedes pueden observar, esta plantación también es muy tierna. Aún tiene recién 1 año y medio. Estos cultivos no debemos de podar. ¿Por qué? Porque cuando la planta está creciendo se necesita que nadie absolutamente le pueda cortar sus ramas, no le pueda sacar sus hojas, debido a que de eso ellas se protegen y viven. Cuando las plantas se van a hacer las podas necesitamos esperar 18 meses si estamos en los 50 metros sobre el nivel del mar. Pero en la parte seca, donde estamos en 12 metros como Progreso en Guayas, debemos de esperar mucho más tiempo. Cuando se espera que estas plantas lleguen a su fecha normal de poda, se necesita ver que se clasifiquen entre sí las verdaderas ramas que vamos a dejar o las verdaderas ramas productivas que van a quedar. Pero tenemos que nosotros explicarle cómo poder podar, ya que eso muchos de los agricultores no conocen. ¿Qué debemos de hacer y cuáles son las ramas que necesitan quedar los primeros años? A medida que va pasando el tiempo, nosotros tenemos que seguir haciendo otro tipo de poda, ir sacando las ramas innecesarias, las ramas que nos van a tener que hacer problema al momento de cosechar y sobre todo pues para no utilizar ningún tipo de suncho, caña o puntal que pueda sostener las ramas productivas. Nosotros vamos a hacerle la demostración en un cultivo de cacao que tiene 3 años, cómo podarlo, qué hacer para que esa planta quede formada y que realmente sea una planta altamente productiva. Bueno, hoy estamos en un terreno, en un cultivo de cacao que su propietario nos autorizó para que nosotros hagamos la demostración cómo podar este cultivo de cacao de 3 años. No ha habido una formación correcta, lo cual han dejado este cultivo para que nosotros les expliquemos. Hoy es la gran oportunidad de aprender cómo se hace una verdadera poda en cultivos de cacao. No se olvide que sí se tiene que hacer podas agresivas en cultivos de cacao cuando tienen más de 4 y 5 años. Pero antes de aquello, una buena fertilización, un buen producto para que esta planta no sufra al momento de que usted hace las podas agresivas para evitar el estrés. Se necesita hacer una fertilización correcta debido a el análisis de suelo que usted haga en su cultivo. Vamos a hacer, primeramente, antes de hacer las podas, necesitamos tener una tijera, tenemos que tener el alcohol, o hipoclorito, bueno, tenemos que tener un sinnúmero de productos a la mano. Puede ser este alcohol, puede ser hipoclorito, pero nosotros les vamos a enseñar. Nos vamos a dejar esta pomita por este lugar, porque recuerden que cada mata que se poda con esta tijera debemos de nosotros irla desinfectando. ¿Cuál es el problema?
es que si esta planta está enferma y yo no desinfecto y vuelta voy a podarla de acá, entonces tengo problemas de contagiar mi cultivo con enfermedades que esta suele tener. Entonces le vamos a explicar. Miren, aquí tenemos una planta, ¿no? Esta planta, como usted ve, no está podada, no ha recibido nunca la poda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dejar? Las ramas primarias, las 3 verdaderas, que son las que van a marcar la diferencia. Vamos a podar, nos vamos a seguir, vamos a explicarle con lujo de detalles. Cortamos todas las que son delgadas, ¿verdad? Todas estas delgaditas, mire cómo va a quedar el cultivo, ¿verdad? Ya, les recordamos a todos y a cada uno de ustedes que todas las podas no son iguales. Hay muchas podas que hay que hacerlas de otra forma, de otra manera, en diferentes tipos de zona, en la zona que ustedes quieren. Nosotros vamos aquí a hacer la poda, aquí vamos a hacer esta poda de formación en este cultivo, ¿verdad? En este cultivo. Les recomiendo a todos, cada uno de ustedes, mire, acá queremos que la cámara acá, aparece por acá, aquí, mire, vamos a cortar esta. Las ramas no pueden estar por debajo de una de la otra. Es decir, que nosotros cortamos a una distancia no tan apegado a la rama verdadera. Entonces nosotros empezamos a seguir sacando, como ustedes pueden ver, nosotros sacamos, y como ustedes ven en las imágenes, tenemos que dejar este tipo de ramas, tenemos que dejarlas. ¿Por qué? ¿Por qué las dejamos? Porque la planta, si usted le deja solo de este lado, supongamos que yo le dejo solo de este lado, entonces esta planta con la producción va a caer, ¿no? Va a caer, se cae del peso. Pero si nosotros le dejamos una de cada lado, entonces esta planta va a tener un equilibrio el momento de producir, ¿no? Va a tener un equilibrio, entonces como usted lo puede ver en las imágenes, ¿verdad? Esto es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta rama está por debajo, mire, esta rama está por debajo. Esta rama no puede quedar aquí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es cortarla, ¿verdad? Es cortarla allí, ¿no? La cortamos allí y miren aquí. Aquí tenemos un problema. ¿Cómo podemos clasificar entre esta y esta? Es decir, que esta la tenemos que sacar, ¿verdad? Entonces, miren cómo va quedando la planta. Entonces, como esta planta no ha tenido, ¿verdad? Hay que siempre buscar lo mejor, ¿no? Mire, por ejemplo, esta planta, no ha tenido la formación que se le hace a los 18 meses, ¿verdad? Porque no ha tenido el mantenimiento. Entonces nosotros a este arbolito todavía no lo vamos a despuntar. ¿Por qué no lo despuntamos nosotros? Porque esta planta necesita de recuperarse. Lo que sí, hay que sacar todas las partes que están infectadas con Phytophthora porque no ha habido hora luz. Pero miren, aquí todavía falta, ¿no? Aún falta. Siempre no se olviden que tienen que dejar verdaderas hacia la derecha y hacia la izquierda. Siempre dejar laterales. ¿Para qué? Para que la planta tenga el equilibrio. Y una vez que tiene el equilibrio, la planta pueda sostenerse para allá y sostenerse para acá. Todo esto se necesita hacer dependiendo de la zona, como le dije anteriormente. Entonces, mucha de la gente viene y corta acá, despunta, ¿verdad? Nosotros en este momento no podemos hacer el despunte porque no ha habido una verdadera nutrición. No, aquí no se ha aplicado nutrición. Cuando ya nosotros a esta planta la tengamos bien nutrida, es que nosotros hacemos el despunte. En estos actuales momentos sería un error de parte de nosotros que sin tener una fertilización correcta poder hacer el despunte. Nosotros no podemos hacer el despunte porque no tiene una correcta nutrición y no ha habido tampoco el control de plagas y enfermedades. Cuando hay aglomeraciones de plantas, ramas, y miren, sucede este tipo de enfermedades que suelen atacar los cultivos. Y esta cosa muy importante, miren, cuando estas plantas ya se unen entre sí, por ejemplo, así no pueden estar. Es decir que ahí, por ende, son las podas de despunte para evitar que esta se una a la otra o se sobrepase y haya problema de aglomeración de ramas, amigos, de día a día juntos en el árbol. Miren esta planta cómo quedó. Quedó una planta preciosa, una planta bonita, con vida. Pero ¿qué hace la gente? ¿Qué hace la gente? Es
despuntarla y dejarla como gallo de combate, solo con la moña arriba y no le dejan ramas. La vida de las plantas son sus hojas y son sus ramas. Nosotros hemos venido explicándole por muchos años a todos ustedes, no debemos de un cultivo de cacao, si está en la zona de los 50 metros sobre el nivel del mar y en la zona subtrópica, no debemos nosotros de podar a los 3 años, debemos de podar antes. Siempre lo tenemos que hacer a los 18 meses para que se clasifiquen entre sí las verdaderas ramas, que son las que van a quedar. Siempre quedan 3, máximo 4 para una producción. No se olvide que necesita hacer un análisis de suelo y buscar a un técnico, un ingeniero agrónomo que le explique sobre el manejo de los cultivos. Hay mucha gente que ha fracasado porque no sabe hacer una verdadera poda, no sabe hacer un corte donde se lo debe hacer, y lo más interesante, llevar el plan de nutrición, plaga y enfermedades para que no haya este tipo de inconvenientes. Este es el último video que nosotros hacemos del año 2021. El año 2022 nosotros le tendremos mucho más videos. Si te gustó, compártelo, pues danos tu like y déjanos tus comentarios.